Eunice Rendón, colaboradora de Milenio, quien dirige Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo viste y qué tal la ofensiva para los migrantes? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Pues justamente vimos un discurso muy duro de Donald Trump, que pues también no es que esperábamos otra cosa, sino que todo lo que dijo ya lo había de alguna forma anunciado en su campaña, en sus discursos de las últimas semanas. Sí inicia diciendo que viene la época de oro de Estados Unidos, todas las críticas al gobierno de Biden, pero principalmente se centró en estas críticas de los delincuentes y criminales que ha dejado entrar en este discurso que él y su gabinete y varios de los republicanos han tenido de la invasión migrante, y empieza a anunciar las acciones ejecutivas que además no solo son en el tema migratorio, son en varios otros temas, pero empieza por ahí, por el tema migratorio, que ya lo venía mencionando al inicio del discurso como un problema. Y bueno, dice que justamente una de sus acciones ejecutivas pues va a ser el detener el flujo migratorio. Incluso combina un poco el tema también de los cárteles que ya aquí se mencionaba, ¿no? De denominarlos como grupos terroristas, evoca a una ley pues muy antigua, ¿no? De 1798, para justamente decir que aquellas personas que entren a Estados Unidos para dañar, etcétera, pues pueden ser expulsadas también de forma expedita. Habla de la terminación pues bueno, más bien habla y se da, ya es público esta terminación del CBP-1, que bueno, lo quiere reemplazar, Alejandro, creo yo. Ahorita me ponían muchos, ¿y qué va a pasar con los que ya teníamos cita de CBP-1? Pues yo creo que él quiere reemplazarlo por el programa de Quédate en México, esta política que lo que hace es que los solicitantes de refugio y asilo en Estados Unidos pues esperen sus procesos del lado mexicano. Entonces, bueno, pues eso es lo que él quiere reactivar. Aquí otra vez, Alejandro, pues va a importar mucho qué dice el gobierno mexicano. Si el gobierno mexicano no acepta la política de Quédate en México, pues Donald Trump no la puede hacer. Entonces ahí también es importante ver qué va a decir en las siguientes horas el gobierno mexicano. Él también pues que vuelve a utilizar varias veces, al menos 2 veces o 3 en el discurso, este tema de la invasión, y pues menciona que va a sellar prácticamente la frontera, y pues, el anuncio de tropas o militarización de esta misma frontera en los próximos días para justo cuidar de algo que él mencionó que el presidente Biden no hizo, ¿no? De la ciudadanía estadounidense. Y también otra de las órdenes ejecutivas relacionadas con el tema migratorio muy polémicas es la eliminación de la ciudadanía automática para los hijos de no ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Este derecho pues está garantizado por la enmienda, la 14ª enmienda, entonces desde hace 150 años. Entonces vamos a ver cómo se da también ahora sí que el proceso, estas órdenes ejecutivas ya en los tribunales locales. Seguramente esto va a ser demandado, denunciado por algunas de las asociaciones de defensa de derechos civiles, pero bueno, pues fue particularmente duro en estos 2 temas, en los grupos criminales y en el tema de los migrantes. Va también a reducir el tema del refugio y a revertir también algunas políticas que él mencionaba del gobierno de Biden, quitando, por ejemplo, la protección humanitaria. También no es otra de las prerrogativas, quitar estos programas de protección humanitaria. Y bueno, no solo en el discurso de hoy, el día de ayer también creo que fue duro, diciendo que ahora sí que al atardecer del día de hoy ya las cosas iban a empezar a cambiar, que aquellos que llegaron a dañar a Estados Unidos se iban a ir de una u otra forma. Y bueno, pues creo que lo utiliza mucho de forma mediática, pero sí tiene un impacto. Y yo sí creo 2 cosas de Trump. Uno, tiene un impacto en el daño a la salud mental. La gente ahorita ya está angustiada, sobre todo en Chicago, que se anunciaron que iban a empezar las deportaciones, las redadas. Entonces hay una angustia, una afectación a la salud mental de la comunidad migrante con la llegada de Donald Trump, más allá de cómo actúa en los siguientes días. Y otro tema pues muy importante sí son las implicaciones para México. O sea, es decir, todos estos anuncios tienen implicaciones. También pareciera, con lo que mencionó
ha mencionado estos días que pues quiere regresar gente que no es mexicana a México, y eso también tiene ciertas implicaciones para nuestro país. Entonces, pues el tema del discurso es algo que impacta inmediatamente, y las políticas también pues relacionadas con nuestro país es otro tema que impacta. Estas redadas que va a empezar pues también genera, repito, esta angustia y esta afectación a la comunidad migrante. Eunice, ante todo este panorama que nos platicas, que sin duda es preocupante y es distinto a lo que veníamos viviendo los últimos 4 años, se queda en México, en el Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, a pesar de que la presidenta ya había nombrado a Sergio Salomón Céspedes, al exgobernador de Puebla, para este puesto, mientras que llega también un Stephen Miller como asesor de migración, que sería su contraparte. ¿Esto puede tener un mensaje o una implicación a nivel nacional de lo que estamos haciendo respecto a quienes, o lo que está cambiando del lado de los Estados Unidos? Mira, yo creo que más allá de quién sea la cabeza de migración, hoy México tiene un reto enorme, y creo que sería un error solamente poner el tema de migración en una persona. Hoy, con esto que estamos viendo de Donald Trump, con el uso que tiene la población migrante él a nivel discursivo y en ciertas acciones emblemáticas, hoy más que nunca es importante que la migración se vea como un tema transversal, que estén metidas las diferentes dependencias. En estos días la propia presidenta pues ha convocado a gobernadores, ha hecho que se reúna el gabinete para el tema migratorio. A mí me parece que tiene que tomarse con esa seriedad, no dejar el tema migratorio en una persona, sino hay que ver políticas transversales. En ese sentido, también comentar el programa que anunciaba hoy la secretaria de Gobernación. Hablaba de un programa que para abrazar a los migrantes, pero justo tiene una palabra que me preocupa, que ella lo llamó como un programa de recepción para nuestros migrantes. Y yo creo que hay que transitar, eso no puede ser. Tenemos que transitar de la mera recepción a un programa de reintegración de la comunidad mexicana migrante en retorno, porque definitivamente pues que los recibamos y hay un albergue y un dinero para regresarlos a su casa y quizá una atención de algunas de las dependencias, está muy bien, pero es fundamental que logremos su reintegración en el tiempo, un modelo del retorno que entienda los perfiles. Trump, una de las características que tuvo en su primer mandato, si bien Obama fue más deportador, porque en términos de numéricos, pues Obama, Biden y Trump han sido pues muy deportadores, e incluso antes, pero la diferencia de Trump es que crecieron en un 40% las deportaciones tierra adentro, es decir, aquellos que ya estaban en estados más al interior con esto de las redadas. Entonces eso hace muy complejo el proceso de reintegración. Es gente que ya pues llevaba ahí 30, 40 años, 20 años, y eso es más difícil de reintegrar. Se tiene que considerar si tienen hijos o no. En fin, creo que falta más bien una política muy integral. Yo veo movimiento, veo estas reuniones con las cabezas de sector, con finalmente los gobernadores fronterizos, con los cónsules en Estados Unidos, pero sí creo que hay que detallar bien las acciones. No pueden ser acciones genéricas, y tiene que tener perfiles y tiene que tener un acento en la reintegración. No es fácil, porque al final es una reintegración desde la identidad, la documentación. Hay que saber a dónde van a empezar las deportaciones. Hay que recordar que en la época de Trump había algunos puntos fronterizos, pero además 2 vuelos a la semana a la Ciudad de México. Entonces, todos esos lugares donde se vayan a realizar los retornos tienen que estar preparados y atenderlos desde la parte emocional, de la documentación de identidad, porque muchos no traen esto, la reintegración laboral, educativa, la certificación de habilidades por parte del CONOCER y la SEP, en fin, cómo vamos haciendo un andamiaje de reintegración más efectiva. Creo que eso es el gran pendiente, y que no solo se concentre en el Instituto Nacional de Migración, sino que vaya más allá de esto. Bien, pues muchísimas gracias, Eunice Rendón. Vamos a seguir platicando contigo. Hay muchos todavía implicaciones detrás de esto mismo, y obviamente en el efecto que puede tener dominó en nuestro país y en América Latina. Muchísimas gracias, Eunice. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.